Saludos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Es para mí un gran privilegio compartir con ustedes este tiempo acerca de la palabra de Dios. Sabemos que en todo momento la palabra de Dios es viva y eficaz, así lo dice ella misma. La palabra de Dios trae esperanza a nuestro corazón y por esa razón en el día de hoy quiero compartir con ustedes el sermón titulado Las promesas de Dios traen esperanza al corazón. Qué precioso y qué gran paz llena nuestros corazones al recordar, al entender y vivir las promesas de Dios. Sin duda alguna que nada trae esperanza firme como el vivir cada día las promesas de nuestro Padre Celestial. Así que antes de hablar de algunas de las promesas de Dios para nosotros, debemos considerar algunos detalles fundamentales acerca de las promesas de Dios. Lo primero que debemos recordar es que algunas de las promesas de Dios son para nuestra estadía aquí en la tierra, mientras que otras promesas tienen su cumplimiento cuando ya estemos en la eternidad con Dios. Segundo, la importancia de tener presente las promesas de Dios nos ayuda a vivir cada día dependiendo de Él. Nos permite vivir con propósito y no a la deriva. El creyente es una persona que sabe a dónde va, sabe cuál es el propósito por el cual está viviendo en esta tierra. Número 3, debemos de recordar que vivir las promesas de Dios nos ayudan a dar testimonio a los que no conocen de Dios. Cuando nosotros vivimos las promesas de Dios, la gente quiere conocer acerca de ese Dios que usted y yo conocemos, y al ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, ni siquiera tenemos nosotros que salir a decir que somos cristianos, sino que ellos mismos, al ver cómo Dios cumple las promesas en nosotros, cómo hay provisión de Dios para nuestra vida, cómo hay sanidad de Dios para nuestro corazón y para nuestro cuerpo, cómo hay protección de Dios. Aquel que no conoce de Él se pregunta por qué aquella persona vive de una manera distinta. ¿Por qué aquella persona vive su vida de una forma que da a conocer el gozo que hay en su corazón? Esboza una sonrisa en su rostro y la gente quiere saber acerca de ese Dios que cumple sus promesas. Por lo tanto, vivir las promesas de Dios nos ayudan a dar testimonio a los que no conocen de Dios. Por otra parte, la clave para experimentar las promesas de Dios es el creer. Fíjense, la clave para experimentar las promesas de Dios es el creer. Si no creemos en lo que Dios dice, no podemos experimentar sus promesas. Por lo tanto, debemos de creer en lo que Él dice. Debemos de creerle a Dios. Por lo tanto,
La gran invitación de parte de nuestro amado Padre Celestial es que usted y yo podamos experimentar ese creer en una dimensión tan grande, en una dimensión absoluta, y de esa manera podamos entonces tener las promesas de Dios como realidad en nuestras vidas. El pasaje que vamos a leer a continuación se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónica 20:20. Y dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En este versículo de la palabra de Dios encontramos la clave para experimentar las promesas del Padre Celestial. El pueblo salía a la orden de su líder, Josafat. Y Josafat da una palabra al pueblo que él estaba guiando y les habla indicando la clave para estar seguro. Y la clave que él menciona aquí es el creer. ¿Creer en quién? Creer en Dios. Creer en Dios como nuestro Dios suficiente, como Dios que tiene el poder para cumplir con lo que dice. Josafat dice: crean en vuestro Dios, no en cualquier Dios, sino en Jehová vuestro Dios. Y entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es: estaréis seguros. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios nos da la oportunidad de estar seguros en Él. Su cuidado es maravilloso, que trae a nuestra vida la tranquilidad de que Él provee para nosotros en todo momento. Creer en Dios es la fuente de nuestra esperanza. Por lo tanto, el experimentar las promesas de Dios en nuestra vida tiene como condicionante de que nosotros debemos de tener fe en Dios. Creerle a Él, creer lo que dice la palabra de Él, creer lo que sus profetas, o sea, aquel que proclama la palabra de Dios, aquel que enseña la palabra del Señor, aquel que transmite la palabra de Dios, debemos de creer a esa palabra que Dios está dando al profeta, al maestro, al predicador que está compartiendo con ustedes, en este caso el pastor que está compartiendo con usted. Debemos de creer lo que Dios está transmitiendo a través de su palabra. Por lo tanto, podemos ver también que no solamente debemos de creer en Dios, sino que debemos de creer que Dios tiene poder, que Dios es todopoderoso. Acompáñeme a Judas capítulo 1, versículo 24. Judas 1:24 dice de esta forma: y aquel que es poderoso para guardarnos o guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice acá: y aquel que es
poderoso. Nunca ha habido ni habrá alguien más poderoso que Dios. Él es la fuente de todo poder porque Él es el poder mismo en acción. Y cuando vemos en la palabra de Dios esta característica de aquel que promete, de aquel que tiene promesas para nuestras vidas, el recordar que Dios es todopoderoso nos hace depositar nuestra confianza tranquilamente en Él, sabiendo que cumple lo que promete. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. Por lo tanto, mi querido hermano, querido amigo, debemos de recordar, Dios tiene poder para obrar, Dios tiene poder para actuar. Dios tiene poder para volver las cosas que nosotros vemos como imposibles, volverlas en posibles. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Por lo tanto, la siguiente pregunta que tengo para compartir con ustedes es esta. ¿Qué es lo que promete Dios para cada uno de nosotros que traen a nuestro corazón esperanza? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que promete Dios para cada uno de nosotros que traen al corazón esperanza? Fíjense, debemos conocer lo que Dios promete. ¿Cómo puedo yo conocer lo que Dios promete? Leyendo su palabra, yendo a ella cada día, escuchando lo que los siervos de Dios proclaman con nosotros. Vamos conociendo de Dios, vamos conociendo su pensamiento, vamos conociendo cómo Dios actúa, cómo Dios hace su obra en medio de los tiempos. Y cuando hablamos entonces de lo que Dios promete para cada uno de nosotros que trae a nuestro corazón esperanza, quiero citarle la primera gran provisión de Dios para usted y para mí. La adecuada provisión de Dios. Fíjense, el término adecuada. Dios nunca nos va a dar aquello que sea inadecuado. Dios nunca nos va a dar algo que no podamos usar, algo que no sea útil. Dios nunca hará eso. Dios promete en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, su adecuada provisión para nosotros. Voy a leer este pasaje de San Mateo 6, 25 al 34. Tiene por título El afán y la ansiedad. Y dice así, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. Nosotros valemos mucho más que esos pájaros que han sido creados por Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón, el gran sabio Salomón que nos menciona la Biblia, un hombre lleno de conocimiento, de poder y de riqueza, fíjense, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En estos versículos nos damos cuenta de cómo Dios nos habla de que Él provee adecuadamente para nuestras necesidades. La pregunta es, ¿qué necesita usted para que Dios le provea adecuadamente? Dice la Biblia que Dios es un maravilloso Padre y que cuando nosotros le pedimos a Él, cuando vamos en oración, en súplica, le contamos nuestra necesidad. Si necesitamos pan, Dios provee pan. Si necesitamos abrigo, Dios provee abrigo. Si necesitamos amigos, Dios provee amigos. O sea, lo que estoy compartiendo con ustedes es de que Dios provee exactamente de acuerdo a la necesidad que tenemos. Maravilloso es Dios, glorioso es Él, que nos suple, que nos provee exactamente lo que necesitamos. La segunda gran promesa para nosotros de parte de Dios es la provisión de sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios para vivir estos días. Necesitamos sabiduría de Dios para tomar decisiones. Necesitamos sabiduría de Dios para saber a dónde ir. Necesitamos sabiduría de Dios para saber con quién estar y con quién no estar. Necesitamos sabiduría de Dios para vivir cada día con propósito, para vivir cada día dando fruto, para vivir cada día glorificando el nombre de Dios. En un mundo donde mucha gente busca la sabiduría de manera equivocada o en fuentes equivocadas, nosotros tenemos la provisión de sabiduría de parte de Dios. Aquel que nunca se equivoca, aquel que no actúa por casualidad, Dios actúa con propósito, Dios actúa con sabiduría. Así que imagínense qué maravilloso cuando estamos en todo momento viviendo situaciones que tenemos que estar tomando decisiones. Recordemos que no estamos solos y cuando hay momentos en la vida en que nos encontramos en un momento en que debemos de tomar sabiduría de lo alto para tomar decisiones que traen consecuencias muy grandes en nuestra vida,
recordemos que no estamos solos y que aquel que tiene toda la sabiduría está dispuesto, disponible para proveer sabiduría para usted y para mí. Por lo tanto, así dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Leamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense, me encanta este versículo número 5. Si tenemos falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios. Él da, no poquito, da en abundancia. Es más, nunca reprocha a Dios lo que da. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos muchas veces damos y reprochamos lo que damos? Hacemos y reprochamos lo que hacemos. Pero Dios no actúa de esa misma manera. Por el contrario, Dios actúa dando sabiduría plenamente, dice abundantemente, porque Dios siempre actúa de esa forma. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Qué maravilloso es saber y recordar esta gran promesa de parte de Dios. La tercera gran promesa de parte de Dios para nosotros es la victoria sobre Satanás. Quiero decirle que tenemos un adversario y es Satanás. Algunos creen que Satanás no existe. Piensan que Satanás es una mera creación de la imaginación. Así como no creen en Satanás, tampoco creen que existe el infierno. Pero la Biblia nos menciona a nosotros que hay un adversario, que hay un enemigo que es llamado Satanás. Y él es enemigo de los creyentes. Él es enemigo de los que creen en Dios. Satanás siempre quiere actuar para que nosotros no obtengamos las promesas de Dios. Él siempre quiere ir en contra de nosotros constantemente. Es más, la Biblia dice que no debemos de olvidar que Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense, de tal manera describe la Biblia el actuar de él, que es un enemigo que nosotros debemos de recordar que existe. Pero la Biblia también dice algo maravilloso, que mayor es el que está en nosotros que el que está con él. Lo que la Biblia nos está diciendo y dando a nosotros la tranquilidad de que hay victoria sobre ese adversario. ¿Victoria en qué sentido? Fíjense, victoria en el sentido de que Satanás en muchas oportunidades viene para manejar nuestros pensamientos, para poner pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos de que decimos en muchas oportunidades, no sirvo, no valgo para nada. Pensamientos que Satanás pone, no puedo tener la victoria, no saldré adelante.
mi situación no mejorará. Todas estas cosas que estoy mencionando vienen no de Dios, porque Dios no da ese tipo de pensamientos. En algunas oportunidades he podido conversar con personas que dicen, yo desearía ponerle punto final a mi historia aquí en la tierra. Lo que están diciendo es, bueno, yo quiero matarme o suicidarme. Eso no viene de Dios. Como otras muchas cosas que puedo seguir mencionando, pero finalmente lo que quiero rescatar de lo que estoy diciendo es la tercera gran promesa de Dios es la victoria sobre este enemigo que es real y que existe. Fíjense cómo yo puedo obtener la victoria sobre este enemigo. Santiago 1:7 nos decía finalmente que debemos de pedir con fe, el versículo 5, pero el 7 dice que si nosotros no pedimos con fe, no recibiremos cosa alguna del Señor. Y al recordar que tenemos la victoria sobre Satanás, la Biblia nos da la clave de cómo tenerla. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acá está la clave para obtener la victoria sobre nuestro enemigo Satanás. Someternos a Dios significa reconocerle a Dios como nuestro soberano. Someternos a Dios significa vivir bajo su reinado, bajo su autoridad, bajo su gobierno. Y cuando nosotros sometemos todas las cosas a Dios, es decir, reconocemos la soberanía de Dios en todo lo que nos acontece, lo que vivimos, lo que pensamos, entonces resistimos al enemigo, resistimos al diablo. ¿Y qué sucede? Este adversario de nuestra alma, de nuestras vidas, huye porque nosotros sometemos todas las cosas a aquel que es el único que tiene el poder para darnos la victoria sobre este adversario. Primera de Juan 4:4 nos dice lo siguiente, fíjense, Primera de Juan 4:4 confirma esta gran promesa de Dios que tenemos victoria sobre Satanás. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, o sea, y los habéis vencido aquí a todos los poderes de las tinieblas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al nombre de Dios. Tenemos victoria sobre los malos pensamientos que vienen a nuestras vidas. Tenemos victoria sobre aquellas cosas que nos atacan, sobre toda acusación del adversario, sobre todas aquellas cosas que vienen a nuestro camino y que quieren hacer de nosotros personas derrotadas. Nosotros tenemos victoria porque el Señor está en nosotros. Mayor es Dios que Satanás. Bendito sea su nombre para siempre. Por lo tanto, culmino diciendo lo siguiente. Al apropiarnos de estas promesas de Dios, viviremos cada día de forma diferente. Cada día en nuestra vida tendrá un propósito.
Cada día en nuestra vida es un día bendecido por Dios. Al apropiarnos de las promesas de Dios nos ayuda a que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. El apropiarnos de las promesas que Dios nos da cambiará definitivamente la forma de vivir y por ende nuestros días serán días de esperanza. El apropiarnos de las promesas de Dios cambiará hasta nuestros pasatiempos, o sea, la manera en que nos divertimos, la manera en que pasamos el tiempo ameno. El apropiarnos de las promesas de Dios cambia nuestros anhelos y por ende cambia nuestros sueños. ¿Por qué? Porque ahora comenzamos a soñar como Dios sueña, porque ahora comenzamos a anhelar como Dios anhela. Oremos. Padre, gracias por recordarnos tus promesas maravillosas para nuestra vida. Padre, gracias porque podemos tener la certeza de que en ti, oh Dios, nuestra vida experimenta esas promesas. Si en este día estamos viviendo tiempos de falta de creer en ti, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe para creer en ti. Ayúdanos, oh Dios, te pedimos como los discípulos en una oportunidad, Jesús, te pidieron ayuda para que nuestra fe no falte. En este tiempo también queremos pedirte, amado Dios, que nuestra fe no falte y que podamos continuar creyendo, Señor, en cada uno de tus promesas, de cada uno de tus detalles para nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Es mi deseo que Dios bendiga grandemente su vida a través de esta palabra. No olvide contactarse con nosotros a través de nuestro email iglesiacasadebarro@yahoo.com o también visitarnos en el Facebook buscando Iglesia Casa de Barro SF Metodista Libre. Dios los bendiga muy ricamente.